Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, como siempre, con Jesús vamos a aprender tantas cosas lindas. Y estamos desde la Biblia nosotros en todo este curso bíblico, queridos niños, que estamos haciendo con nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa, queridos niños, que vamos a aprender con Jesús? El tema del día de hoy es la vocación del profeta Ezequiel, continuación. La vocación del profeta Ezequiel. Qué lindo es aprender sobre este profeta, tantas cosas interesantes, tantas cosas lindas que nosotros tenemos entonces con el profeta Ezequiel. Nosotros entonces, queridos niños, estamos haciendo un camino y este camino es lo esencial, conocer verdaderamente quién es el profeta Ezequiel. Y así nosotros nos vamos fortaleciendo poco a poco y vamos entrando entonces en este camino de Dios, conociendo y aprendiendo quién es el profeta Ezequiel y a qué cosa nos está llamando, queridos chicos. Queridos niños, vamos a escuchar la palabra de Dios como siempre, porque nosotros nos enriquecemos desde la palabra de Dios. Y desde la palabra de Dios nosotros nos fortalecemos y vamos entendiendo lo que significa para nosotros el caminar con el Señor. Vamos a escuchar entonces, queridos niños, desde la palabra de Dios que hoy nos enseña Jesús. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Por eso les dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los uniré entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones. Se avergonzarán de ustedes mismos, debido a sus culpas y a sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no es por ustedes que hago esto. Tengan vergüenza y sonrójense por su conducta, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, una vez más y todos los días. Escuchando tu palabra nos fortalecemos y sobre todo vamos aprendiendo y vamos haciendo este camino de catequesis. Muy bien, queridos niños, ahora nosotros vamos a prepararnos como siempre. No nos olvidemos de tener nuestro cuadernito, de tener nuestra Biblia con nosotros, porque vamos a reflexionar y vamos a aprender. Estamos haciendo esta continuación. El tema del día de hoy, querida Melissa, es la vocación del profeta Ezequiel, continuación. La vocación del profeta Ezequiel. Y vamos aprendiendo más cosas, porque el profeta Ezequiel tiene tantas cosas lindas que nos va enseñando. Y eso es lo esencial. Eso es lo fundamental. Nos vamos centrando en eso que el Señor nos va pidiendo. Y a través del profeta Ezequiel. Y ahora, queridos niños,
nosotros vamos a concentrarnos y ahora entonces vamos a irnos nosotros un ratito a la pausa, pero no se olviden de tener su cuadernito para escribir las cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¡Oh, no! Si esto es lo que querías, Pedro, lo obtuviste. Ahora puedes irte. ¡Vete! Hasta llegó a encerrarme, pero mi madre me liberó. Me has dado de nuevo la vida. Me uní a una comunidad de leprosos. Tenía que ayudarlos. Aquí la enfermedad gira en el aire y entra por la boca, pero si quieres entra si no nos temes. ¿Y cómo fue que llegaste a la porciúncula? ¿Después qué sucedió? Sí, continúa. Realmente debo decir que no tengo mucho que añadir. Pero Francisco, ¿una multitud de hombres te sigue solo porque ayudaste a los leprosos? Es Jesús quien me guía. Estoy seguro de eso, pero debe haber algo más, Francisco. Cuéntanoslo todo. Decidí seguir su ejemplo con mucha dedicación, ser pobre como él. Él mismo me lo pidió. Sé pobre como lo fui yo, Francisco. ¿No ves que mi casa está cayendo en ruinas? Dentro de poco la casa estará completamente destruida si alguien no la repara a tiempo. Tú tienes que hacerte cargo de ella, Francisco. Por eso fui a la porciúncula y empecé a repararla. Y con la ayuda de Dios, mis frailes se multiplicaron. Y el Papa aprobó mi regla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo apruebo tu regla y te ordeno a ti que seas obediente a la iglesia y a su pastor, que seas obediente aún dando tu vida, y ordeno a todos los frailes que te obedezcan a ti como al mismo Jesucristo. Ahora puedes decirle al padre Gaetano desde hace cuánto tiempo tú y el fraile Mateo no comen. ¿Y con cuánto dinero tienen intención de ir a Francia? No tenemos dinero con nosotros y por penitencia no comemos desde hace 2 días. ¿Cómo? A veces dejamos de comer hasta 3 días, señor. Pero, señor cardenal, esta penitencia es excesiva. Nos parece excesiva a mí y a ti, pero estos 2 frailes que nos fueron enviados para darnos el buen ejemplo nos recuerdan que Cristo en la cruz participó a un banquete en el cual un soldado romano servía solo y él. Nos tiene que disculpar, no estamos acostumbrados a comer tanto, creo que nos haría daño, de seguro.
La razón por la cual te he hecho llamar Francisco es porque quería saber dónde enviaste a tus frailes. Están en Dalmacia, en España, en las tierras de los germanos y en Grecia. Y parece que tú en cambio quieres dirigirte a Francia. ¿Allá quieres ir? Sí, Su Eminencia, por la gloria de Jesucristo crucificado. ¿Y no has reflexionado sobre el hecho que si en algún momento te necesitan, tus frailes simplemente no sabrían cómo encontrarte si vas tan lejos? En realidad yo se los confié a nuestro Señor y a la bienaventurada Virgen. ¿Qué sucedería, Francisco, si hubiese necesidad de tu consejo o si de pronto el Papa te mandara a llamar? Pero ¿quién podría necesitar de mí, que soy el más indigno de los frailes? Bien. A Francia enviarás algún otro hermano, regresarás a tu convento, y allí te quedarás para hacerte siervo de tus frailes y de la iglesia. Pero cuando decida ir a Tierra Santa, ¿en ese momento me darás el permiso? Está bien, Francisco, te prometo que cuando sea te daré mi permiso. ¿Qué es lo que quieren? Venimos caminando desde Cortona. Hace una semana partimos y estamos cansados. Sí, pero aquí no tenemos lugar suficiente para hospedarlos, lo siento. Hermano, ayúdanos. Ya no podemos más y hemos venido para hacernos frailes como Francisco. Entonces podrán esperar perfectamente hasta mañana. ¿Qué haces, fraile Isidoro? Estos hombres son tus hermanos. ¿Acaso no lo sabías? Me parecía mejor ocuparnos de ellos mañana y así poderlo hacer con calma. No, Isidoro, no se pueden dejar a unos hermanos fuera de la casa. Enciendan fuego y denle de comer a estos visitantes. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Francisco. ¿Ah? Francisco, el santo Francisco, es por ti que hemos llegado hasta acá. No soy santo, hermano, soy el fraile Francisco. ¿Y tú, cómo te llamas, hijo? Me llamo Miguel. Quiere decir que tú serás el fraile Miguel. ¿Fraile Miguel? Sí, fraile Miguel, y tratarás como yo de servir al Señor sirviendo a tu prójimo. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, como siempre, en nuestra catequesis que nos enseña Jesús. La vocación del profeta Ezequiel, continuación. La vocación del profeta Ezequiel, con otra partecita más para que sepamos sobre este gran profeta. El profeta Ezequiel que nos cuenta tantas cosas maravillosas de Dios que nosotros tenemos que estar atentos, con el oído siempre atento, para poder entender lo que Él nos quiere enseñar. Queridos niños, escuchemos entonces lo que hoy Jesús nos va a enseñar. La caída de Jerusalén
vino a demostrar la autenticidad de las predicciones de Ezequiel. En aquellos momentos, su prestigio alcanzó probablemente las cotas más elevadas en la consideración de sus compatriotas exiliados. De forma especial, la misión del profeta consistió entonces en hacer comprender a la gente las verdaderas causas del desastre sufrido y prepararla para la obra de reedificación a la que habría de dedicarse a los repatriados. Y no cabe duda de que su ministerio contribuyó en gran medida a hacer precisamente del exilio en Babilonia una de las épocas más fecundas de la historia del pueblo de Dios. Y aquí, queridos niños, nosotros podemos entender, como decimos esa frase muy importante, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Cómo se dice, queridos chicos? Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Se dan cuenta, queridos niños? En nuestra historia es así, que Dios va cambiando y nos va ayudando en esta historia a escribir bien derecha nuestra historia, que podamos hacer bien las cosas, queridos niños. Y justamente aquí Ezequiel, con el pueblo que sufre muchísimo, pero sin embargo Dios actúa y Dios le da la fuerza y Dios le entusiasma y Dios entonces les fortalece para que ellos puedan responder a esta gracia a la que están llamados como pueblo. Queridos niños, vamos entonces a concentrarnos una vez más, vamos a ir aprendiendo y conociendo lo que hoy Jesús nos quiere enseñar de la acción maravillosa de este profeta que fue entusiasmando y animando al pueblo para que pueda volver a levantarse ante una situación tan difícil, esa situación en la que estaba viviendo, que era la situación del exilio. Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de regreso al éxodo de Egipto, aquel desierto de Israel hubo de atravesar antes de entrar en Canaán, y ahora, del destierro en Babilonia, había de salir purificado el nuevo pueblo de Dios. Ezequiel entonces está mirando y haciendo la comparación, lo que nosotros leemos en el libro del Éxodo, justamente Éxodo, que va y que nos dice también exilio, salir de esa situación de esclavitud del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Ahora nosotros tenemos que volver a salir de este verdadero éxodo. Tenemos que hacer nuestro éxodo de esta esclavitud, de esta prisión y opresión en que nos encontramos. Tenemos que hacer nuevamente, dice el profeta Ezequiel, nuestro éxodo, salir, ir hacia Dios, dejar todo lo que nos esclaviza. Y así entendemos cómo la propuesta de Ezequiel siempre va a ser una propuesta de renovación, una propuesta de entusiasmarse, una propuesta de Dios que nos va a ayudar. Tenemos que irnos, tenemos que salir. No podemos quedarnos siempre bajo las cadenas, no podemos quedarnos siempre bajo ese yugo de la injusticia, ese yugo del sufrimiento. Siempre tenemos que mirar hacia adelante para poder salir, queridos chicos. Y eso va a depender de nosotros. Y el profeta Ezequiel nos está animando y nos está acompañando para que demos ese salto. Los temas de la predicación de Ezequiel en aquel periodo de su actividad encierran una gran riqueza doctrinal, basada en la esperanza de la salvación que había de llegar. Él anuncia que el pueblo disperso había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida. Como el pastor apacienta sus ovejas, así lo apacentará el Señor y lo guiará a lugares de descanso. Yo apacentaré a mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Aquí están los temas importantes, queridos chicos. Aquí de nuevo dice Ezequiel, hay que volver a reunir a ese pueblo que se ha dispersado. Hay que volver a reunir a la gente que se ha olvidado de Dios. Todos tenemos que fortalecernos y todos tenemos que caminar juntos. Eso es lo que está proponiendo, queridos chicos, queridos niños, el profeta Ezequiel. No podemos desanimarnos, no podemos quedarnos simplemente en lo nuestro, sino que tenemos que apuntar hacia adelante.
Tenemos que hacer cosas positivas, cosas lindas. Hay que salir. ¡Fuerza!, está diciendo aquí el profeta Ezequiel. Y eso es lo que hoy también a nosotros nos está diciendo, a cada uno de nosotros, en nuestra vida de niños, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de nuestra casa, en nuestra vida de nuestro trabajo, de nuestro estudio, allí donde estamos, queridos niños, en la casa, con papito, con mamita, todos mirando hacia adelante. Vamos a volver, dice, a reunirnos como hace ese pastor que reúne a todas las ovejitas. Así también nosotros nos reunimos todos para poder afrontar y para poder ponernos en camino hacia la casa de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos, tengan siempre ahí su Biblia, tengan con ustedes su cuadernito, que nosotros volvemos enseguida con nuestro programa catequético Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial saludamos a todos los compañeros, hermanos, sacerdotes, teólogos, a los biblistas principalmente. Hoy es San Jerónimo. Estamos concluyendo el mes de septiembre que le hemos dedicado y le seguimos dedicando a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Y aquí leemos hoy del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 8, 1, 4, 5, 6, luego 7 al 12. Es un día consagrado a Dios. De Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Queridos hermanos, estamos volviendo del exilio. Nehemías entonces aquí invita, ¿verdad?, al pueblo, pero dice luego quienes estaban presentes ahí cerca de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, para leer la Torá, para leer la Sagrada Escritura. Hoy en este día en que celebramos justamente a este gran santo, San Jerónimo, que hizo todo un trabajo maravilloso, ¿verdad?, en traducir del hebreo, del griego al latín primero, ¿verdad?, y después desde ahí las lenguas vernáculas, ¿entienden? Ese esfuerzo por dar a conocer la palabra de Dios, de hacer llegar al pueblo. Upearegolas era la vulgata, el vulgo, el pueblo, que todos puedan entender la palabra de Dios. Siempre hubo en la iglesia este gran deseo de hacer llegar la palabra de Dios a todos, que nosotros sepamos, que nosotros entendamos lo que significa la palabra de Dios. Opear en Yayureta, hoy por intercesión de San Jerónimo, entero eteagena, ñajendu hanguaisa peñan de yarañe ayema. Vamos a pedir esa gracia y esa fuerza hoy al Señor. Peñan de yarañe esto y que peñan de ame, peñan de yarañe esto y que peñan de aputu ume, peñan de yarañe to guatañan en diveja to yapoñan dereje, tapé y ponaba, tapé y pajúa, tecobe y pajúa. Pidamos esta gracia y una intercesión especial de San Jerónimo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. La catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos chicos. ¿Cuál es este tema que nosotros estamos reflexionando juntos? El tema del día de hoy, la vocación del profeta Ezequiel, continuación. La vocación del profeta Ezequiel, queridos chicos. Qué lindo entonces que entremos
en esta dinámica y que conozcamos bien quién es el profeta Ezequiel. Y ahora, queridos niños, vamos a ir haciendo las preguntas importantes. Vamos a comenzar con esta primera preguntita, que el profeta Ezequiel entonces tiene que ser bien conocido por nosotros. Entonces vamos a ver también lo que él fue viviendo y lo que todo el pueblo fue viviendo en ese tiempo en que el profeta Ezequiel comienza a profetizar. Y por lo tanto, una primera preguntita comienza así. ¿En qué consistió, queridos chicos, la misión del profeta Ezequiel? La misión del profeta Ezequiel consistió en hacer entender a la gente las verdaderas causas del exilio. Las verdaderas causas del exilio, queridos chicos, que fueron justamente el haberse olvidado de Dios, el haberse alejado del Señor, el haberse entonces dejado estar, queridos chicos. Y por eso entonces el profeta Ezequiel comienza a hablarles, comienza a decirles cuáles son estas causas, por qué nosotros nos encontramos en esta situación, por qué nosotros estamos en el exilio. Entonces, las causas, queridos chicos, que nosotros encontramos aquí, que nos dice el profeta Ezequiel, fueron aquellas que alejaron al pueblo de Dios. Y entonces allí la fuerza del mal, a través de Nabucodonosor, de este imperio tan poderoso, que los lleva también al exilio. Y por eso ellos después se encuentran en una situación tan desastrosa, tan difícil, de mucho sufrimiento. Y aquí es Ezequiel donde comienza a reflexionar con ellos y les da a entender cuáles son las verdaderas causas del exilio. Y ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Cómo interpretaba, queridos chicos, Ezequiel al exilio babilónico? Ezequiel interpretaba al exilio babilónico como un regreso al éxodo de Egipto. El éxodo de Egipto, entonces, queridos chicos, es el modelo en este caso para el profeta Ezequiel. Y él está mirando, está viendo y está sobre todo interpretando, queridos chicos, que el exilio de Babilonia era como el éxodo que había sucedido ya al pueblo de Israel, el éxodo de Egipto. Este sería entonces el exilio babilónico. Entonces, queridos chicos, esto es importante que nosotros entendamos el éxodo de Egipto como una comparación que está haciendo Ezequiel con ese exilio babilónico. Y ahora, queridos niños, nuestra tercera preguntita para ver si podemos responder. ¿Qué anuncia, queridos chicos, el profeta Ezequiel ante esta situación del exilio? El profeta Ezequiel anuncia que el pueblo disperso había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida. A la tierra prometida, es decir, de nuevo a Jerusalén, queridos chicos. Ellos estaban en el exilio, estaban en Babilonia y según Ezequiel todos de nuevo tenían que ser reunidos. Ese pastor que reúne a las ovejas y ese pastor que los conduce de nuevo a su tierra. Qué lindo poder entender esto, queridos chicos. Esto es lo que el Señor nos está enseñando y nos está diciendo. Cuando nosotros nos dispersamos, cuando cada uno, queridos chicos, va por su cabeza y hace lo que quiere, ciertamente que la profecía de Ezequiel viene bien también para nosotros, porque nos llama a nosotros a reunirnos y sobre todo a ir de nuevo hacia lo esencial, que podamos volver a reunirnos y ser conducidos a la tierra de Dios, a la tierra de promisión. Muy bien, queridos niños, nosotros así nos estamos despidiendo hoy de nuestra catequesis. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude siempre y nos acompañe en todo momento. Ponemos nuestras manitos juntas y le rezamos a nuestra mamita diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor
descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.